Y ojito a este comentario. Seamos honestos, Xbox podría desaparecer y la industria ni siquiera sabría que se fue. Seamos sinceros. Los lloros están aquí, han venido para quedarse. Qué larga se les está haciendo la generación. Vamos con ello y vamos con un poco de toxicidad. Buenas, sí, ya veníamos activando esta clase de comentarios y esta clase de movimientos de parte de la comunidad sana de los llorones, que por supuesto siguen haciendo pues ese refuerzo positivo del que hablamos muchas veces. Tienen que tener una idea, reforzarla de la máxima manera posible, aunque sea mediante argumentos de lo más absurdo que os podáis echar a la cara. Y evidentemente todo esto no es más que una pataleta, precisamente porque después de todo un año se han dado cuenta de que no tenían razón en lo que estaban diciendo, de que esos videojuegos han acabado llegando, de que no estaba todo tan vacío como nos decían, de que a los usuarios nos están ofreciendo una cantidad de juegos insana y de que Microsoft se está gastando una cantidad de pasta que, lejos de los discursos que nos dicen de la rentabilidad y demás, no significa para ellos absolutamente nada, y nosotros nos estamos beneficiando de una manera brutal. Y lo dicho, esto es el primer año, esto es el comienzo y los lloros ya están incluso en este punto. Pero bueno, voy a hacer una aclaración sobre este tweet, en este caso, sobre estas palabras que estáis viendo en pantalla, básicamente un poco para cerrar este tema e ir de lleno con lo más interesante de este vídeo. Y es que dices, seamos honestos, Xbox podría desaparecer, lo que he leído al principio, y la industria ni siquiera se acordaría de que Xbox ha estado ahí, ni siquiera sabrían que se ha ido porque nunca se ha hecho notar, es lo que viene a decir esta persona. Pues bueno, yo a esta persona, como a todos los que piensan como él, básicamente os diría, os pasáis al día criticando a Xbox, os pasáis el día hablando de la rentabilidad del Game Pass, os pasáis el día hablando de que si no tiene juegos, os pasáis el día hablando de que no deberían de comprar estudios porque eso hace daño a la industria. En resumen, os pasáis el día hablando de Xbox. Lo siento, es que el problema que tenéis es que vosotros habláis más de Xbox que incluso que los Xboxers. Ese es el curioso problema, la verdad se dicha. Habláis muchísimo más vosotros de su economía, de sus videojuegos, de lo que tiene, de lo que no tiene, de lo que debería, de lo que no debería de hacer, y sin embargo todos y cada uno dicen que Xbox no es relevante. Lo siento, es que si Xbox no es relevante, vuestra vida no es relevante, porque os pasáis el día, os pasáis toda la vida, toda la dichosa vida hablando de lo que hacen y de lo que no hacen. Pero bueno, la verdad que es cuanto menos curioso, es un poco como mis haters, pero bueno, en este caso vamos a pasar un poco de este tema, porque es que, lo dicho, se retratan ellos solos, ellos mismos se pasan el día hablando de Microsoft. ¿Qué hacen? Al fin y al cabo, lo que es la realidad, hacen ver lo cual es el movimiento y el rumbo que está tomando la industria del videojuego, porque yo lo he comentado en este canal. Microsoft traza un camino y el resto va detrás. Microsoft incluso ha conseguido ni más ni menos que Nintendo se apunte a la moda de las suscripciones. Sí, Microsoft se ha avanzado con eso, ha ido mucho más lejos que lo que se venía haciendo habitualmente, y todos pues hacer exactamente lo mismo. No por algo también lo que pasaba con los juegos, que alguien se olvida de Xbox Gold, cuando ponías la suscripción de pago, ¿de acuerdo? Cuando ellos pusieron la suscripción de pago, cosa que también hicieron luego todos los demás, hasta para lo malo, incluso han copiado a Microsoft a lo largo de los años, pero es así. Hicieron la suscripción de pago, sin embargo te regalaban videojuegos cada X tiempo, te dejaban ir añadiendo juegos a tu biblioteca y tal, y luego pues todos haciendo exactamente lo mismo. Curioso y tóxico, ¿verdad? Pero evidentemente Microsoft sí que ha marcado mucho esta industria, para lo bueno, para lo malo, para muchísimas cosas ha marcado en la industria, porque todas las demás están haciendo exactamente lo mismo. ¿No os parece cuanto menos curioso que Microsoft, después de hacer la compra de Bethesda, que fueron básicamente 8 estudios de golpe, después de las compras de Obsidian, de Inside y todo eso, de repente por arte de magia Sony ha cogido y en un año ha comprado 5 estudios? Ni más ni menos que en un año ha comprado 5 estudios. Ojo, algo habrá tenido que ver Microsoft en todo esto, algo habrá hecho Microsoft para que Sony se tenga que poner las pilas de esa manera y tenga que enchufarse y decir, hostia, vamos a empezar a nosotros a producir más cosas propias, que esto empieza a cambiar, esto empieza a ser otra cosa. Lo dicho, y así seguiremos de cara al futuro. Microsoft trazará un camino, se critique
ese camino, pero luego todos hacen lo mismo. Como siempre lo he dicho, Microsoft trazando el camino, Microsoft trazando lo que es el futuro de la industria, pero nada, no pasa nada. Microsoft se supone que no va a tener relevancia. Pues relevancia va a seguir teniendo, precisamente por eso hacen todos los movimientos que hacen y se dejan la cantidad de pasta que se están dejando en absolutamente todo, en regalárnoslo todo. Y ahora incluso llega lo que es su aniversario y por supuesto pues ahora hay mucha felicidad, hay muchas noticias, hay mucha euforia, hay muchos lanzamientos, hay juegos de grandísima calidad que se ha ido demostrando con el paso del tiempo, porque toda esta gente precisamente decía que Microsoft no sacaba juegos de calidad, y de lo que son los Xbox Game Studios precisamente han salido Flight Simulator, uno de los juegos mejor valorados del año, Psychonauts 2, uno de los juegos mejor valorados del año, el Deathloop es de uno de los estudios precisamente de Microsoft de cara al futuro, pues esas son las calidades que te va a ofrecer también uno de los mejores videojuegos del año según su amada Metacritic, y así sucesivamente. ¿Qué pensáis que va a pasar con Forza y con Halo Infinite? Quizá no con el Age of Empires, ya lo veremos. ¿Qué pensáis que va a pasar con eso? Pues 3/4 partes de lo mismo, que los argumentos de que Microsoft no hace buenos videojuegos van a seguir hundiéndose. Sin embargo, Microsoft va a seguir creciendo, su comunidad también, y por supuesto el número de horas que todos vamos a acumular en nuestra videoconsola, eso tenerlo por seguro. Pero bueno, lo dicho, comentamos cositas diferentes y vamos a ver. Tenemos el caso de Phil Spencer hablando sobre la compra de estudios, ¿de acuerdo? Que es algo que siempre ha traído mucha polémica, es algo que ha traído siempre muchos lloros. De hecho, os invito a que os vayáis a los más recientes artículos que ha habido sobre Phil Spencer y la compra de estudios, que en las últimas horas ha habido una pronunciación. Os vayáis a la caja de comentarios, después de ver este vídeo, por supuesto, y echéis un vistazo a todo lo que hay. Lloros, 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 lloros y más lloros. Sony compra 5 estudios a lo largo de este año, ¡pum! Punto en boca, no decimos absolutamente nada. Nintendo compró un estudio hace no demasiado tampoco, punto en boca, no digamos absolutamente nada. Microsoft habla de que más adelante comprará estudios, todos a llorar. Algo falla, hijos míos, algo falla en vuestra forma de medir las cosas. Pero bueno, lo dicho, esto es como precisamente cierta gente que me dicen que los juegos de Bethesda no cuentan ahora y todo eso tal, pero luego olvidamos a Spider-Man, olvidamos a Lobezno y bla 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 bla. Pero bueno, Phil Spencer, insisto, ha dicho cosas muy interesantes, y es que ellos como tal no están detrás de la compra de estudios de una manera como si fueran unos acosadores, como si estuvieran detrás de un estudio diciendo ¡ah, vamos a ir a por ellos! No, eso no funciona así, eso no funciona de esa manera. Y este vídeo os invito a que le echéis un vistazo todos aquellos que tanto miedo os da de que Microsoft siga comprando estudios. No es mala señal que lo haga, os lo voy diciendo ya. Habla precisamente de que esos estudios que compra Microsoft precisamente son estudios por lo general que necesitan alguna clase de ayuda, dependencia de alguien que tenga, pues por supuesto, ese poderío económico. Así que en vez de llorar que Microsoft compra un estudio, profundizad y analizad por qué ese estudio necesitaba ser comprado. ¿Por qué ese estudio ha acabado siendo comprado? ¿Es porque le iba muy bien? ¿Es porque todo le salía a pedir de boca? ¿O porque tenían alguna clase de complicaciones? Os digo una cosa, muchos de los estudios que se compran hoy en día, si no hubieran sido comprados, hubieran desaparecido. Supongo que muchos prefieren que esos estudios desaparezcan antes de que los tenga Microsoft, pero desde luego, lo dicho, generalmente esa clase de comentarios viene de gente que no ha tocado un videojuego de Microsoft, ni ha tocado un videojuego de Bethesda, ni ha tocado un videojuego de Obsidian, ni ha tocado un videojuego de más allá de Ninja Theory y alguno que otro suelto. Eso os lo digo desde ya. Por lo general es así. Pero, lo dicho, nunca se tiene en cuenta esa clase de cosas. Microsoft es un ogro por comprar estudios, no por el hecho de que a muchos de ellos los ha salvado, y a muchos de ellos les va a dar una libertad y un talento y una pasta como para que puedan sacar todo lo que les dé la gana, que al fin y al cabo es lo que nos interesa, los videojuegos. Eso es lo principal de todo. ¿Os interesan los videojuegos? Entonces vosotros lo que querréis es que esos estudios puedan seguir produciéndolos. Si no pueden seguir produciéndolos porque no tienen pasta, pues evidentemente no entiendo por qué hay que llorar de que Microsoft se pueda acercar a uno de ellos y comprarlo en un momento dado. Pero bueno, lo dicho, se trata un poco de profundizar y de saber qué es lo que está pasando realmente detrás de todos ellos. Luego Phil Spencer comenta algo muy importante que tiene que ver precisamente con lo que hace poco he comentado sobre Obsidian, y es que resulta que esos estudios muchas veces de hecho son los que han ido a Microsoft.
Muchas veces han ido a ellos, sí, precisamente han ido a ellos, ¿por qué? Porque Microsoft les ofrecía libertad creativa total y absoluta, que Microsoft como tal sencillamente les hacían la llamada, ¿sabéis para qué? Para pedirle dinero y tiempo, y Microsoft eso se lo da. Y eso no lo digo yo, eso no lo dice Phil Spencer, eso lo han dicho los de Double Fine y lo han dicho los de Obsidian, por ejemplo. Lo mismo que hace poco ya se han dado cuenta en Bethesda en cierto tipo de cosas que están diciendo, oye, pues se les ha quitado una presión de encima espectacular. Ahora esos estudios, los juegos que saquen, los van a sacar con más tiempo y sabéis que van a sacar aquello que les da la gana. Pero algunos, ¿qué es lo que pasa? Que siempre quieren la misma clase de videojuegos, acción, aventura, tercera persona. Sácalos de ahí y les da un colapso en la vida. Es decir, de como los saques de eso o del jueguito de turno habitual, en fin, no me voy a pronunciar mucho sobre eso, pero bueno, como lo saques de ahí, les da un colapso y es que no saben ni qué decir. Precisamente los movimientos que hace Microsoft, darle esa libertad a los estudios, que insisto, lo dicen los mismos estudios que ellos han comprado, que ellos ficharon porque les daban libertad, y ahora vamos con el caso de Obsidian, lo que les da la posibilidad de hacer mayor variedad de videojuegos, hacer incluso mayor cantidad y por supuesto con mucha más calidad, porque evidentemente es algo que no tendrían si siguieran por separado con menos dinero y menos tiempo, porque el tiempo es oro y evidentemente estos estudios necesitan sacar una cantidad de juegos muy concreta para seguir sosteniéndose. Tanto que os interesa la rentabilidad, pues estos estudios ahora son más rentables que nunca. ¿Sabéis por qué? Porque no tienen que pensar en el dinero. En eso piensa Microsoft, que es como quien dice, llega un jeque a un equipo de fútbol, ¿de acuerdo? Como lo que ha pasado con el Paris Saint-Germain, con el City y tal, compran ese equipo de fútbol y ese equipo nunca más se preocupa del dinero, ni de las fichas de los jugadores, ni de absolutamente nada. Eso es cosa de ese nuevo propietario, que le sobra el dinero y que se compra equipos de fútbol como quien se compra cromos. Es decir, en ese sentido les da como más tranquilidad, más libertad a la hora de planificar cualquier cosa. Otra cosa es que lo hagan bien, pero bueno, eso es un caso completamente aparte. El caso de Obsidian, de hecho, los de Obsidian es el caso más flagrante de todo esto y es lo que le da la razón total y absoluta a Phil Spencer y es lo que hace que realmente sea hasta bueno que compren estudios. Obsidian iba a ser comprado por otro estudio. Sí, eso lo dicen, insisto, los propios de Obsidian. Y tenéis ahí los artículos con las palabras de los que están ahí, ¿de acuerdo? Se estipula que podría ser Take-Two o Electronic Arts. No se sabe cuál de los dos era. Uno se especula en Take-Two básicamente por el tema de la licencia de Outer Worlds, pero como tal es un tanto raro. Es un tanto raro ese tema, pero bueno. Electronic Arts también estaba por ahí. Y sabéis que tenían, es decir, en ese sentido, ¿sabéis qué es lo que decían los de Obsidian? Decían, esta gente nos iba a contratar, pero nos iba a contratar para trabajar en sus videojuegos. No para hacer lo que nosotros queremos hacer, no. Nos iban a contratar y nos iban a desviar a diferentes videojuegos que no eran los nuestros, que eran sus proyectos. Es decir, os lo hablo en español, Obsidian habría acabado haciendo cromitos del FIFA o yo que sé, o chorradas para el GTA Online. Básicamente, hubiera acabado haciendo esa clase de cosas y quizá optimizando videojuegos. ¿Qué os parece? ¿Os hubiera gustado? Pues Obsidian al final decidió irse con Microsoft. ¿Por qué? Porque Phil Spencer le dijo, tienes aquí tiempo, dinero y libertad. No te vamos a decir qué videojuegos tienes que hacer ni cómo lo tienes que hacer. Haced lo que tengáis que hacer, sacarnos buenos videojuegos, que es lo que queremos, y el dinero no será un problema. Ficharon por Microsoft. Así que, lo dicho, los lloros de que compran estudios, esa clase de cosas, no. Vosotros seguramente os encantaría ver a Obsidian haciendo cromitos para el FIFA o haciendo no sé qué para el NBA 2K, haciendo chorradas para eso. Pero Obsidian, ahora que está con Microsoft, ¿sabéis qué es lo que va a hacer? Abowed va a hacer el Abowed y va a hacer el Outer Worlds 2, amén de otros muchos proyectos tipo Grounded y demás que son puramente libres. El sueño de lo que querían hacer esos estudios son posibles precisamente gracias a esa compra, porque si no, lo dicho, Dios sabe lo que estaría haciendo ahora Obsidian. Quizá un Outer Worlds 2 sí, porque tuvo más o menos así un éxito y tal, y si están con Take-Two, pues con más motivos. Pero de otras cosas, lo siento mucho, eso no habría sucedido. Se hubieran puesto a hacer otras cosas, insisto, según sus propias declaraciones.
Eso por una parte, lo dicho, siempre en favor de los videojuegos, siempre en favor de que salga más variedad y alejándose precisamente de esos modelos de negocio que tienen otros estudios. Y hablando de modelos de negocio, precisamente a nosotros como usuarios también no solo nos beneficia en el hecho de que nos hagan mayor variedad, más cantidad y más calidad, no se trata solo de eso, sino que nos dan muchas oportunidades de jugar a esos videojuegos, porque como tal, la coletilla recurrente es no, es que si lo compra Microsoft pasan a ser exclusivos y eso hace daño a la industria. Pues lo dicho, tendrías que estar quejándote desde los años 90 hasta la fecha de las exclusividades que ciertas compañías se marcan, porque a día de hoy precisamente hemos hablado del Deathloop, hemos hablado de Ghostwire Tokyo, que son exclusivas temporales que se ha hecho Sony. Nadie lloró porque fueran exclusivas temporales. Final Fantasy VII tenía una exclusividad de un año, la ampliaron todavía más y aún así, fíjate tú cómo está la cosa, que no veo a todos estos defensores de la industria hablando del daño que hace eso. No los veo hablando de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque son muy falsos, no hay que decir otra cosa. Pero en el caso nosotros nos ponen los videojuegos que no solo los juegas en Xbox, sino que los puedes jugar en el móvil, los puedes jugar en PC y próximamente incluso en una Smart TV podrás jugar a esos videojuegos mediante streaming, por supuesto. En ese sentido, pues ¿qué queréis que os diga? Es un win-win para absolutamente todos. Además, los juegos de día 1 en el Game Pass. Lo dicho, es que cualquier compra que haga Microsoft tiene todos esos ingredientes que estáis viendo, todos esos ingredientes que hemos comentado. Libertad creativa, por supuesto mucha más pasta, por supuesto mucha más, en fin, de absolutamente todo. Como decía Phil Spencer precisamente, evitando el crunch, evitando todas esas movidas y por supuesto dando todo el tiempo del mundo. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que nos tienen regalos por todos lados, es decir, nos están regalando videojuegos de todas las maneras. Lo que pasa que, lo dicho, a algunos, como les duele comprarse otra videoconsola, como les duele en el alma, pues eso es lo que les molesta. Eso es lo que le molesta, no es otra cosa, que a ver, que yo lo entiendo, pero si tanto defendéis a los videojuegos, si tanto defendéis a eso, pues lo dicho, analizad un poco el por qué esos estudios acaban siendo comprados y en los beneficios que esas compras acaban teniendo, tanto para ti como usuario, como para los propios estudios, si tanto defiendes esta maravillosa industria. Pero bueno, os invito a que reflexionéis un poco sobre este tema en la caja de comentarios, como siempre. También os invito a que le echéis un vistazo a la descripción del vídeo, que tenéis links a Eneba, por supuesto, para comprar todas vuestras suscripciones, juegos digitales y demás. Y por supuesto, como siempre, os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.